Meditando en estas cosas y meditando también en los tiempos de que estamos viviendo, me di a la tarea de reestudiar acerca de las generaciones. Me puse a ver cómo van nuestras generaciones y la última predicación que hice acerca de esto, íbamos en la generación Z. Yo no sé si usted sabe cuáles son las generaciones que hoy en día estamos viviendo, pero ya la generación Z no es suficiente, pues la humanidad se ha seguido reproduciendo. Y hoy tenemos la última generación ya andando, ya nacida. Quizás algunos de ustedes los tengan en sus brazos, otros estarán en los vientres, otras estarán ya en el pensamiento, y otros estarán naciendo en estos momentos en la sala de partos, y esa generación se llama la generación alfa. Esa generación alfa está alrededor del 2010 hacia adelante. Muchos dicen que está entre el 2011. Pero esta generación alfa es la generación que ha nacido totalmente digital. Para ellos ya no habrá un televisor, para ellos habrán pantallas, una tablet, habrá un celular y todavía muchas más cosas más profundas, digitalmente desarrolladas. Por eso esta generación tiene unos grandes avances tecnológicos, pero tiene unos grandes problemas como personas y como sociedad a la cual nos vamos a estar enfrentando. Y es allí donde la iglesia tiene que tomar una decisión de respuesta para ellos. Si vemos lo que la sociología y los economistas decimos sobre acerca de las generaciones, se cree que van entre 20 y 30 años las generaciones y se van traslapando. Es decir, que cuando una generación ya viene con 20 años o 30 años, ya viene naciendo y viene subiendo otra generación. Y así hemos venido traslapando generaciones tras generaciones. La primera generación sobre la cual se hicieron los estudios son aquellos llamados los niños de la posguerra. Recuerde que hubo las guerras allá en los años 30 y todos estos padres que fueron a la guerra no volvieron y quedaron un sinfín de niños abandonados a causa de la guerra y la pérdida de los padres. Estos niños, esta generación se ha llamado los niños de la posguerra, que esto va entre los años 30 al año 48. Yo creo que de esta época ya quedan muy pocos en medio nuestro. Del año 30 al 48. Porque ya son unas personas muy mayores para la época en la cual nosotros estamos viviendo. Pero estas sobrevivientes no se quedaron ahí y empezaron las siguientes generaciones, que son los llamados baby boomers, que estos salieron alrededor de los años 40, 49 hasta el año 68, y allí en España se vivió una época llamada la baby zoom, que es el momento donde empieza a darse la explosión demográfica. Recuerden que los niños de la posguerra quedaron huérfanos y ellos empezaron a crecer y a conocer su pareja, y entonces Europa, que perdió tantas personas por causa de las guerras, empieza a reproducirse, y esa es la época de los baby boom. Empiezan a generarse nuevos niños para una nueva época, una nueva generación que viene subiendo. Después de esto empezaron otras generaciones que ya empiezan a denominarse la generación X, y va desde el año 70. Yo estoy ahí incluido. ¿Cuántos de la generación X hay aquí? Levanten su mano. Ustedes son de la generación alfa entonces. Muy bien. Esta generación entonces es la que llamaron la época dorada, porque esta generación empieza a ver los desarrollos tecnológicos. ¿Cuántos vieron el televisor a blanco y negro? Levanten la mano. Entonces no se escondan. Y ellos empezaron a ver que un cajón grande o pequeño en color negro y con una cola profunda, y entre más cola profunda y más grande, ese era un gran televisor. Hoy nuestros televisores son extremadamente planos, no pesan y ya casi no se usan. Y ahora además los televisores traen inteligencia artificial, ya empiezan a conocer tus gustos y empiezan a darte lo que te gusta para mantener un entretenimiento contigo. Ya le puedes hablar y él se enciende solo. Ya es otra clase de cosas. Así que esta generación X empezó en los años 70 y se va adelantando en el tiempo.
Después llegaron los generación X, Y, o los millennials, o los del millennium, los de los años 80. Y ahí están nuestros jóvenes de hoy, ¿o no? Levanten su manito, ¿dónde están? Y esta generación empieza a tener otros avances mucho más profundos. Y son aquellas generaciones que empiezan a ver todo lo que ya nosotros estamos teniendo. Los primeros de la X, esos apenas estaban viendo los albores. La siguiente generación ya vio un desarrollo mucho más profundo. Y ahora la generación Z, de los del año 94 o 2000, están ya llamados los centennials. Son aquellos primeros nativos del siglo XXI. Y esta generación es mucho más avanzada, versada en lo tecnológico y ha visto muchas más cosas. Y llegamos finalmente a la generación de hoy, que son los alfa. Y todo este recuento, ¿qué tiene que ver con nosotros, pastor, como iglesia? Si usted revisa la palabra de Dios, en los tiempos de Jesús estaban los mismos problemas. Estaban los mismos desarrollos generacionales, solo que en la medida de su tiempo. No habían televisores, no habían automóviles, pero sí habían caballos, sí habían carruajes. Ya teníamos desarrollado el tema de los metales, no éramos tan prehistóricos en los tiempos de Jesús, pero había generaciones dispares y Jesús estaba interesado en ganar a cuantos fueran posibles. Por eso Jesús se fue a los niños, y en un momento donde los adultos le decían a los niños que no pasaran a orar, o que Jesús orara por ellos, o que Jesús los tocase, Jesús se interesó por esa generación y les dijo: déjenlos pasar, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús con nosotros en este tiempo? Lo que querría decirnos Jesús para nosotros es que la iglesia no tiene una barrera generacional. Lo que quiere decir Jesús para nosotros es que la iglesia está en el gran desafío de alcanzar tanto a la generación de la posguerra o los baby boom, y también a los alfa, que es el gran desafío que tenemos hoy nosotros. Jesús se interesó en los niños, en otras palabras, se interesó en las generaciones que estaban naciendo. Nosotros como iglesia necesitamos lograr cubrir los grandes desafíos que tenemos. Los grandes desafíos generacionales tenemos que cubrirlos, tenemos que ganarlos. ¿Cómo vamos a hacer con esta nueva generación alfa? Los maestros de esta nueva generación tienen que ser unos maestros muy versados, muy inteligentes, muy llenos de la palabra de Dios. De lo contrario, nuestra generación alfa no va a ser alcanzada. El libro de Joel habla acerca de las generaciones últimas y habla de que esa generación será llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerda eso? Ahora la gran pregunta es: ¿qué estará haciendo la iglesia? ¿Cómo estará preparando ese camino para que tal evento ocurra? ¿Cómo nos estamos preparando nosotros como padres para que eso llegue a mi hogar, llegue a mis hijos, llegue a mi generación? Muchos de nosotros como padres tenemos ahora mismo hijos entre los 20 y 30 años. El gran desafío para la iglesia hoy es que esa generación entre los 20 y 30 años quiera servir a Dios. ¿Usted ve a su hijo sirviendo a Dios en esa generación? Gracias a Dios por esos entendidos. Pero yo no veo a mi hijo siendo youtuber, aunque cuando era niño él decía que iba a ser plastilinero. Era su mundo la plastilina. Pero el gran desafío hoy como iglesia que tenemos que repensar no los fundamentos ni los principios que tenemos en la palabra de Dios, sino cómo vamos a aplicar esos principios y esos fundamentos para que lleguen a esa generación que tanto desafío tiene hoy. Pablo lo dijo de alguna manera: yo no he venido a vosotros con demostración de vanas palabrerías. Yo he venido a vosotros con demostración de ¿qué cosa?
¿De qué cosa? Del Espíritu Santo y de poder. Las generaciones alfa tendrán que ser ganadas solamente por la demostración del poder de la palabra de Dios en la persona del Espíritu Santo. No hay otra manera. Si usted revisa los índices acerca de las adicciones, está bajando drásticamente en las edades. Lo estamos viendo en los colegios, ¿o no, profe? Ya no es la hojita de marihuana o el bazuco, ya son cosas altamente desarrolladas tecnológicamente y ya fabricadas dentro de dulces. Pero el desafío que tenemos como iglesia es gigante. Razón tiene la Escritura al decir en la Trinidad: ¿quién irá por nosotros? Razón tiene la Escritura al decir que tenemos una gran misión. Evangelio según San Mateo capítulo 28: ir y hacer discípulos. La iglesia de hoy en día necesita tener una movilización, necesita hacer un despertar en su vida para que podamos alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos diseñados. Y es que uno revisa la Escritura y encuentra a través de todas las Escrituras los desafíos generacionales y los desafíos en el tiempo de la iglesia y de la cristiandad. En los tiempos de la iglesia primitiva era la persecución. ¿Cómo hacer en medio de esta persecución que el evangelio siga corriendo y que el evangelio pueda alcanzar el mundo? Y se logró hacer. Hoy estamos aquí. Quiere decir esto que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La iglesia de hoy tiene un gran desafío, pero tiene las herramientas de parte de Dios para que ese desafío se cumpla. Y ese desafío tendrá que ser en la palabra de Dios. Todas las cosas pasarán, el cielo, la tierra, pero sus palabras no pasarán. Hagamos un ejercicio. Cuando yo era niño, hace poco, gracias por sus sonrisas, me parece que fue ayer, como la canción, yo también tuve 20 años. En la iglesia de niños teníamos que aprendernos los versículos. ¿Estamos de acuerdo? Y la mayoría de nosotros tenemos versículos grabados en nuestra mente, en nuestro espíritu, por esa clase de enseñanza que tuvimos. Pero hoy usted lleva a uno de los niños de esta generación, sea Z o Alfa, al aula o a la iglesia de niños, y ellos no quieren aprender la palabra. ¿Por qué es que la palabra no está permeando los corazones de ellos? No es por la actividad que se les esté dando a ellos. Es la razón espiritual por qué no está permeando la palabra a sus espíritus. Hay varias opciones. Pero una de las razones por las cuales no está permeando esto es porque los está permeando algo que es más atrayente a ellos en sus propias casas. Hoy, para que un niño se quede quieto, ¿sabe qué hace? Le entrega un celular. Dígame que esto no es cierto y que no está ocurriendo en nuestras casas. Dígame que no es cierto que estamos dejando a nuestros niños con celulares dentro de nuestros cuartos y se están muriendo ahí dentro. Y dígame que no es cierto que los altares de cada casa se han ido apagando progresiva y lentamente, porque ya andamos tan ocupados en las redes sociales con TikTok y demás, que hemos perdido el rumbo de lo que tenemos que hacer desde casa. La insistencia del Señor para el pueblo de Israel era esta: escríbelas, refiriéndose a la palabra, en la tabla de
¿En la tabla de dónde? ¿Y dónde cree que tienen los niños de esta generación o de nuestros jóvenes la palabra de Dios? Hemos cometido el gran pecado de que los padres prefieren comprar tecnología no económica, muy costosa, a cambio de una Biblia. A mí los silencios me preocupan. Porque queremos que nuestros hijos sean tan profesionales, pero tan vacíos espiritualmente, que a eso apuntamos. ¿Cuándo perdimos el rumbo? Cuando sacamos la Biblia y la oración de la escuela e introducimos toda la mundanalidad. En los tiempos de Gedeón tenían un gran problema. Libro de Jueces capítulo 6. Y era que tenían un desafío histórico, generacional. Y era que los madianitas estaban devorando a la nación. Esta fuerza opresora enemiga de Israel llegaba cuando los campos ya estaban listos para la siega y cogían todos sus frutos. Los robaban, los asesinaban, los oprimían al punto de que tenían que abandonar sus cosechas, irse a cuevas y dejar sus cosas por causa de que los enemigos venían. La pregunta es: ¿en qué nos diferenciamos en esa época a hoy? Quizá ya no se llamen madianitas o amalecitas o filisteos tus enemigos, pero hay otros enemigos que sí están viniendo a la puerta y se están quedando dentro de tu cuarto. Y han sido silenciosos y han pasado suavemente y no nos hemos dado cuenta. Jueces capítulo 6, vamos al verso 13. Y de Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿En qué se parecerá la condición de Gedeón, a nuestra condición hoy? Pero si era un joven con muchas preocupaciones, quizás era hijo de un pastor o de un sacerdote, o pongámoslo en estos tiempos, de algún apóstol, de algún profeta, de algún salmista. Y tenía grandes preocupaciones. La pregunta ahora, y a comparación, es esta: ¿será que esa preocupación de esa generación no es la misma de hoy? Tenemos grandes desafíos con Edrey. Tenemos grandes desafíos con sus propios jóvenes, con sus propios hijos. Teníamos grandes desafíos en la ciudad con nuestros jóvenes. ¿No ve que están ahí al frente, pasan por nuestra iglesia fumando, degenerados, llevados en cadenas? Había un hombre, Gedeón, preocupado por su sociedad, preocupado por su pueblo, preocupado por su nación. ¿Acaso hoy habrá algún Gedeón preocupado por Colombia, por la ciudad, por la iglesia, por los muchachos? ¿O somos silenciosos? Como no me toca a mí, pues no hago nada. Pues como no son mis hijos, pues no me importa. Y es que esa es la clase de sociedad que estamos viviendo hoy. Sálvese quien pueda. Pero ese no es el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es que amaremos aún hasta nuestros enemigos.
Y que caminaremos más que una milla, iremos dos si lo necesitan. Y si necesitan la capa, pues también la capa. Pero hemos querido un evangelio que se acomode, solamente que te sirva con un buen aire acondicionado, en una buena silla, y no se pasen del tiempo y no te pongan una responsabilidad de ir a cumplir la misión de la cual tú eres responsable. Y entonces, en esa comodidad, la iglesia pierde su rumbo. El evangelio no ha cambiado. Dios no ha mudado. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Las maravillas que le hizo a los abuelos, a los padres de Gedeón, también quería hacerlas con Gedeón. Por eso necesitamos nuevos ediles, nuevos concejales, nuevos gobernadores, nuevos presidentes cristianos. Es que la iglesia no debe meterse con política. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la nación de Colombia, la ciudad de Bucaramanga, necesita hombres cristianos que tengan el temor y la reverencia a Dios, para que lleven al pueblo a Dios. Pero necesitamos ver en Gedeón hoy aquí hombres y mujeres con interrogantes en relación a su ciudad, en relación a su familia y la del vecino. Ese gran interrogante de Gedeón lo llevó a salir del anonimato. Él mismo reconocía, si usted lee el pasaje completo, él mismo reconocía que era pobre. No tenía conexiones políticas, no tenía relacionamiento social, no tenía y no podía más que separar el trigo y lo esconder antes de que se lo robaran para tener algo que comer. ¿Y hacia dónde va nuestra sociedad al paso que vamos? ¿En qué se diferencia ese tiempo con el tiempo de hoy? Me siguen preocupando los silencios. Pero Gedeón tenía una cosita que le subía y le bajaba. Una inquietud, un desasosiego. Él tenía dentro de sí algo distinto a los otros. Él sabía que sus padres habían vivido algo distinto, estrepitosamente sobrenatural. Se lo habían contado, pero él tenía que vivirlo como generación. Él tenía que vivirlo en su propia experiencia. Yo puedo contarle de las cosas que viví de niño en relación al ministerio que papá, por Dios y su gracia, lo trajo y se ha desarrollado hasta el día de hoy. Pero yo no puedo vivir de esas experiencias pasadas ni de lo que él pudo vivir y está viviendo. Yo tengo que beber de las propias aguas mías para poder contarle a aquellos que esto es una realidad. Por eso estoy aquí. Porque por gracia y favor de Dios me ha colocado aquí. Pero antes que colocarme me dio la oportunidad de tener un encuentro. Me dio la oportunidad de tener inquietudes dentro de mi ser, de mi juventud, de decir que hay algo más, de decir que ese Dios del cual habla ese papá, ese pastor, ese Dios quiero que se revele a mí. Y es lo que le pasa a Gedeón, es lo que le pasa a las generaciones que tenemos en nuestra ciudad, en el templo y en las iglesias hoy. Convoque a los jóvenes cristianos. ¿Pero a qué los va a convocar? Convóquelos a un concierto y boletería gratis. No le cabía un tinto. Pero convóquelos a evangelizar o a la oración o al ayuno o a la intercesión. ¿Dónde están? Porque la generación esta de la cual les estoy hablando no tiene un encuentro con Dios. Y como padres no hemos aportado para que eso ocurra. Y nos hemos quedado dormidos en el culto,
contando ovejitas y no llevamos nada a casa. Pero este hombre Gedeón respondió al ángel del Jehová: ¿por qué nos ha venido todo esto a nosotros? Si tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y empezaron las proezas y los pensamientos en su mente. ¿Sabe que la opresión busca el dominio absoluto y total de todo? Saque por principio de física la luz de un lugar. ¿Qué va a ocurrir? Inmediatamente la luz se retire, va a inundarse de oscuridad. ¿Qué espera si la luz de la iglesia se apaga? Los resultados que tenemos como sociedad, los resultados que tenemos como funcionamiento de iglesia, los resultados que tenemos como misión de iglesia sobre una ciudad. Así que la opresión busca el dominio total y va a involucrar toda la crueldad que el infierno tenga. Por eso usted va a encontrar la degeneración en el pecado de la sociedad cada vez peor. Preguntémosle a la generación de los baby boom, ¿cuál era la dosis de adicción de ese entonces? La marihuana, ¿cierto? Preguntemos a la generación Z o a la alfa, ¿cuál es su adicción de hoy? Ni nosotros mismos como papás sabemos. Aló. Me preocupan los silencios. Estuve hablando una vez con mi hijo. Nosotros hemos depositado nuestra confianza en ellos. Y él iba a la universidad y volvía y demás. Y un día en una conversación cualquiera me dijo: papá, ¿es que usted cree que en la universidad no me han ofrecido mujeres, trago, drogas? Y esto me sacudió. Pero me dijo: tranquilo, papá, ha hecho bien la tarea. Yo a todo eso le he dicho: no. ¿Por qué? Porque tengo el temor de Dios en mi corazón. El principio es este: enseña al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la generación alfa? Instruir a esos niños en el camino del evangelio, porque es ahí donde hay poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Desde todos los ámbitos tenemos que hacerlo. Las tinieblas y la opresión querían derrotar a Israel, pero hubo un hombre que se levantó con una inquietud. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Que Dios anda buscando hombres y mujeres con esas inquietudes dentro de su corazón. Porque si nos hablamos honestamente y nos vemos a los ojos, no todos tienen el coraje de hacerse las preguntas, ni mucho menos de responderlas. ¿O usted se ha detenido un momento a hablar con los chicos y las chicas que ahora llegan aquí al frente y depositar en ellos al menos un saludo? Hemos perdido el rumbo. Y hoy más que nunca se necesitan hombres de gedeones y de gedeonas, digámoslo así, que tengan esa inquietud dentro, que digan: yo puedo hacer algo. Quizás si Dios me mirara, quizás si Dios se acordara de mí, no importa mi condición, no importa si no tengo nada, no importa si no saben mi nombre, pero si Dios me mirara, yo le diría que sí. Y entonces ocurre el verso 12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oye, qué maravilloso esto. Que aunque la opresión busca el dominio total, no lo tiene, porque el que tiene el dominio total de todas las cosas se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y Él siempre tiene una respuesta, Él siempre tiene un hombre con una inquietud, con un gusanillo dentro. Y yo le he dicho a Dios: Señor, no me regale mucho, regáleme siquiera uno más. Y entonces podríamos hacer algo más todavía. Porque yo sí tengo muchas inquietudes dentro de mi corazón y se las converso a Dios. Sueños tan locos como que Bucaramanga es la ciudad de Dios. Bueno, ya he visto que otros locos se le siguen subiendo al bus. Entonces digo, ya no estoy tan loco, Lucas. Ya hay más locos. Porque Bucaramanga es la ciudad de Dios. La opresión quiere reemplazar las verdades y la iglesia nunca podrá callarlas. La iglesia siempre tendrá que gritarlas. La iglesia siempre tendrá que gritarlas a voz en cuello, a los cuatro vientos. Y usted tendrá que gritar en las calles, en las plazas, por las carreras, en los taxis, en los buses, los principios del reino de los cielos, si usted quiere salvar su responsabilidad. Y este hombre fue visto por Dios. ¿A cuánto les gustaría que Dios los mirara? Dice el Salmo que el Señor se asoma al balcón del cielo. ¿Y sabe para qué? Para regar con su lluvia la tierra. Eso me indica a mí que Dios está interesado siempre en observar los movimientos de la tierra, cosa que siempre hace. Pero entre esos movimientos Él busca a alguien que quiera ser vallado, porque Él mismo pregunta: ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién irá vallado? Es que estamos tan cómodos en tantos lugares, tan acomodados, que hemos artesonado nuestras casas. Y no es que haya maldad en tener su propia casa, no, el Señor te regale tu propia casa, pero que eso no sea mayor tesoro que la casa de tu Padre. Porque el pueblo se atesonó con todas sus casas y tenía tan bellas todas sus casas que el pueblo había olvidado el templo del Señor y lo que se debía hacer para el Señor en el templo. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser esos hombres y mujeres gedeones con inquietudes de adentro. Yo quiero hablarlo a esas personas. Un día yo decía a mi Dios que yo no tenía nada que dar, no tenía ninguna cosa que ofrecer. Pero Él decidió hablarme, decidió verme. Y así como me ha visto a mí, me ha hablado a mí, le puede hablar y lo puede ver a usted. Porque ¿en qué nos diferenciamos? Quizás en estos momentos por 80 centímetros de altura de una plataforma, pero usted y yo tenemos la misma capacidad en Él, porque somos hijos del mismo Padre, tenemos la misma palabra, tenemos las mismas promesas, tenemos el mismo espíritu, pero quizás no las mismas inquietudes. Y donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Mientras nuestro corazón no esté volcado como Gedeón a ver manifiesta la gloria postrera de Dios, y la actual y la de los pasados, entonces nada te va a pasar. Seguirás haciendo las mismas horas en el trabajo, vas y vuelves, desarrollas las mismas tareas, cumples, te pagan y vuelves al mismo ciclo, pero tu vida no hace un cambio. Y peor, que no generas una transformación. Albert Einstein decía que si sigues haciendo las mismas cosas, pues los resultados van a ser los exactos. Pero si tú escucharas el latir de Dios, si tú escucharas las inquietudes de Dios para tu familia, para tu vecino, para la ciudad, para el ministerio, para la iglesia en conjunto, para la nación, tú no quedarías igual. Tú no serías el mismo.
Porque de Gedeón recordaba las hazañas pasadas y estaba en esa inquietud. ¿Por qué nos ha venido esto a nosotros? ¿Por qué no hemos sido capaces de salir de esta circunstancia? ¿Y acaso usted no se ha hecho esa misma pregunta alguna vez? ¿Usted no se levante con una inquietud distinta cada día? ¿Usted no se levanta con una aspiración distinta cada día? Porque si lo está haciendo, maravilloso, pero si no lo está haciendo, algo anda mal. Algo anda mal. Hablaba con una persona esta semana y me dijo: pastor, ya tomé la decisión. Y cuénteme cuál es su decisión. Ya no más vagabundería. ¿Y cuántos años tienes? Me dio su cifra. Le dije: bueno, el Señor te ayude en ese propósito. Pero no tiene 15. Usted se ríe, pero si yo le hiciera la misma pregunta, creo que tenemos que tener dentro de nosotros una insatisfacción santa. Creo que debemos de tener dentro de nosotros inquietudes acerca del reino y de la extensión del reino de Dios. Creo que debemos tener insatisfacción en nuestras propias vidas por ver una ciudad distinta, por ver una nación distinta, o como vamos bien. Tenemos que hacer diferenciación en los lugares donde está cada iglesia. Tenemos que hacer un agente especial de transformación. Y Dios miró a Gedeón: yo quiero que el Señor me vuelva a ver, y que cuando me vea me dé algo, y cuando Él me vea me diga algo para hacer, y la tendré clara. Cuando usted tiene las cosas claras, sabes tu destino y sabes qué debes hacer. Pero cuando no, cualquier bus como el de Vicente, tú vas para donde va toda la gente. Si ministerialmente tú te estás estancando, déjeme decirte que algo está pasando. Las inquietudes dentro de tu vida y tu ministerio están equivocadas. Si como familia o individuo o cristiano, como sea, no tienes inquietudes por ver un desarrollo, para ver los cumplimientos de las promesas de Dios, algo está pasando. A mí me gusta llamar a las personas y conversar con ellas y escucharlas. Y solamente después de que conversamos y los escucho, les dejo un par de preguntas. Esta mañana hice el ejercicio y me decía esta persona: yo quiero una moto. Ay, qué lindo. ¿Y cuánto vale tu proyecto de moto? 6 millones. Oh, gloria. ¿Y para qué quieres una moto? Para ir al trabajo. ¿Y dónde queda tu trabajo? A 3 cuadras. 6 millones para ir a la cuadra. ¿Y ya pensaste en el mantenimiento, en los costos de parqueo? No. ¿Y qué harías si tuvieras 6 millones en rama para poderlos poner a producir? Compraría una vaquita. Eso ya sonó más lógico. Entonces ya no quiere moto, quiere una vaca. Las cosas son distintas. Cuando tú la tienes clara, porque Dios ha venido a hablar contigo, tu vida no se detiene. Tú tienes un plan dirigido por Dios y sabes exactamente lo que tienes que hacer. De lo contrario, estás montado en el bus equivocado. Iglesia de Dios, padres, jóvenes, debemos llenarnos de inquietudes. Pero que esas inquietudes no se queden solamente ahí, porque Dios las está escuchando, Dios las está viendo, Dios las está sintiendo. Y si están de acuerdo a la voluntad de Dios, Él se te va a aparecer, Él se te va a revelar, Él te va al plan, y en ese plan irás a hacer la tarea que tienes que hacer. Les he hecho esta pregunta muchas veces, y sea honesto en la respuesta. Hace 8 días, ¿en qué puesto se sentó?
¿Sabe qué me falta? Ponerle por un fulanito de tal. Pero es algo inconsciente que hacemos, porque estamos acostumbrados. Hasta la silla ya tiene el molde. Porque necesitamos ser transformados. Cuando tú no tienes inquietudes dentro de tu ser, es porque la llama del fuego del don de Dios que se ha puesto en ti se ha ido apagando. Y Pablo oró por su joven Timoteo, pastor: aviva el don, aviva el fuego, aviva ese llamado, aviva esas palabras que Dios puso dentro de ti. Porque cuando eso está así, entonces tú ya no puedes ser igual. Tú tienes que ser un agente diferenciador. Lo maravilloso de todo esto es que el Señor le da a Gedeón una gran promesa: Jehová está contigo. Y esto es solo para entendidos. Si Dios es por nosotros, entonces ¿por qué no actuamos? ¿Por qué no pones las manos sobre los enfermos? ¿Por qué no vas y evangelizas a tu vecino? ¿Por qué no vas y cumples el llamado al que Dios te asignó? ¿Por qué no los fuerzas a entrar? Yo le digo a una hermana: cójalo de las mechas y tráigalo para la iglesia, así esté arrastrado. Él un día lo va a agradecer, rayado y todo, pero va a agradecer. Pero usted y yo tenemos que cumplir nuestra asignación. Gedeón se presentó, y dejamos la parte 2, con 32,000 hombres. Ese era su ejército contra los madianitas. ¿Sabe cuántos tenían los madianitas? ¿Alguien recuerda la historia? 4 veces más que ellos. Y el Señor le dijo: no, así no es. Dígale que los que tengan miedo están libres, se vayan para la casa. ¿Y sabe qué sorpresa sale? Que de 32,000 se devolvieron, ¿cuántos? 22,000, casi el 80%. Iglesia, vamos a ir a orar y a vigilar. ¿Cuánto por ciento? Yo pensé que solo me pasaba a mí, pero también le pasa a Gedeón. O sea, vamos bien. Y después se lo lleva a las aguas por orden de Dios. ¿Y se devuelven cuántos? Y a la final le quedan ¿cuántos? 300. Y si 300, ¿cuánto porcentaje? Y hablemos matemáticamente hablando, de 32,300, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Qué garantía de victoria habría para Gedeón? ¿Qué porcentaje de éxito humanamente habría garantizado para esa campaña política? Pero él dijo: yo estaré contigo. Por eso, pastor, donde vayamos, Él estará con nosotros y Él hará lo que tenga que hacer, con uno o con muchos. Por eso yo la tengo clara, iglesia. Mientras usted busca el porcentaje y hace la regla de 3 simple y se mata ahí un poquito la cabeza, yo le vengo a decir que tenemos que generar por el Espíritu de Dios inquietudes dentro de nosotros que den respuestas a la ciudad, a la iglesia, a la cuadra, al vecino. Mis inquietudes no son de qué voy a almorzar mañana. Mis inquietudes no están referidas a nada aquí en la tierra. Mis inquietudes están referidas a que Él sea conocido, a que cualquiera que se me cruce yo pueda decirle que tiene esperanza, que cuando camino por las calles de la ciudad yo pueda decir: esta es la ciudad de mi Dios, la ciudad de Dios. Yo no sé con cuántos jóvenes se cruza usted en la universidad, mi querido joven.
Pero he tenido jóvenes en mi oficina destruidos. Esos sí llegan con una sonrisa tan grande en sus labios, pero están tan destruidos dentro. ¿Sabe por qué se perforan sus ojos, sus orejas, sus narices, hasta el ombligo? Porque están vacíos y están buscando una respuesta para su ser. ¿Sabe por qué se marcan todos sus cuerpos? Porque quieren una identidad. Quieren pertenecer a algo o a alguien. Y hay un sello que se llama el sello de su Santo Espíritu que los puede atraer. Pero necesita un Gedeón, una Gedeona, un hombre, una mujer, un anciano, una anciana que tenga una inquietud de decirle: ese muchacho necesita mi oración, necesita que yo le hable. Aquel que me está pagando en la caja necesita que yo le sonríe y le diga que Cristo es su respuesta. Necesita que tu vida se active en lo ministerial para que tengas algo que dar. Tú no puedes quedar con los brazos cruzados, porque un día estaremos delante del Rey. Buen siervo, bueno y fiel, estás aquí, pero ¿qué hiciste? ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres que tus hijos se pierdan? ¿Quieres que tus compañeros de universidad se vayan al infierno eternamente? ¿Quieres que tu familia se pierda? ¿Qué queremos como iglesia? Yo creo que tenemos que arrepentirnos por no hacer de esta ciudad la ciudad de Dios. Yo tengo que creer que tenemos que arrepentirnos por no hacer la tarea que tenemos que hacer, por no generar y permitir al Espíritu que nos genere esos interrogantes dentro, y si los hemos tenido, por no ponerlos por obra.